A ver, política partidaria en el año 82 con la aparición de Raúl Ricardo Alfonsín. Digo vida partidaria porque fue en el momento en donde me afilié a la Unión Cívica Radical. Yo antes no había participado en partido político alguno. Y a partir de ese momento, entonces, como afiliado, también empecé a militar. Fui además también presidente del Centro de Estudiantes de mi facultad durante 2 años, pero sin identificación partidaria. Entonces, políticamente, desde el punto de vista partidario, 1982 en adelante, y ahí comencé una vida, te diría, de carrera administrativa, porque mis comienzos laborales fueron cuando se inició el PAMI. Ahí empecé a trabajar y a repartir números para que los jubilados se afilien recién a la obra social en aquel momento. Después, cuando hice mi carrera y me recibí de abogado, me encasillaron como abogado, y en 1986, plena época del alfonsinismo o del radicalismo, me designan como director de la región Rosario de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Era la vieja caja de jubilaciones, se llamaba así. Fui el primer director de la región noroeste, tuve 6 provincias a cargo del ANSES. Estoy hablando allá en el año 91-92. Es decir, que puedo decir que fui el primer director de Rosario y de 6 provincias del noroeste del ANSES, ¿no? Mi padre participó y era afiliado al PDP, al viejo Partido Demócrata Progresista. Yo recuerdo, mi padre falleció cuando yo tenía 14 años, así que mi visión y mi conectividad con él se interrumpe a los 14 años, pero de chico recordaba que, bueno, que tenía reuniones partidarias. Mi madre me mostró muchas fotos de mitines. Recuerdo una foto que tuvo con Lisandro de la Torre. Es decir, él fue juez de paz en el Trébol en esa época. Entonces, evidentemente, al viejo le gustaba la política sin haber obtenido sin haber tenido ningún cargo político, ¿no? Pero era del viejo PDP. Digo del viejo porque, con todo respeto, y ese PDP es inexistente, ¿no? El Partido Demócrata Progresista que seguía a Lisandro de la Torre y toda la filosofía que implicaba ello. Sí, siempre evidentemente me motivaba todo lo que tenía que ver con lo gremial estudiantil, pero sin identificación política partidaria, la cual la tuve cuando aparece la figura de Raúl Ricardo Alfonsín, que nos atrajo muchísimos, no solamente jóvenes y no jóvenes, ¿no? Pero fue toda una corriente muy fuerte en el país. Mira, yo recuerdo como que llegué al punto máximo de la carrera administrativa, había logrado categoría 25, es decir, mi carrera fue de ascenso, vamos a poner entre comillas, por mérito, ¿no? Porque siempre fueron cargos que, independientemente de la jerarquía, eran cargos de planta. Por eso yo, cuando me presento como candidato a concejal, en 1993, yo tenía el cargo máximo de planta, que era la categoría 25 en aquel momento. Es decir, había logrado ser director regional, y eran cargos de planta. Hoy en día hasta politizan esos niveles, ¿no? ¿Cuándo salto a ser candidato a concejal? Bueno, cuando en la militancia de los centros de estudio, yo participé mucho en el centro de estudio de Leandro N. Alem, que estaba en calle San Lorenzo, casi Entre Ríos. Hoy hay una farmacia en la esquina.
Y en aquel momento regía la ley de lemas. Y recuerdo que construí una lista, una de las 3 listas que se presentaron, uno de los 3 sublemas que se presentaron en las elecciones de 1993. Recuerdo que una de ellas, otra estaba en primer lugar Federico Steiger y en la otra Emeterio Pastor. Y yo fui una de las que logró el piso suficiente como para ingresar como concejal, 1993. Y así, interrumpidamente, por 5 elecciones más, fui reelegido como concejal, nunca habiendo pensado en los inicios que yo iba a estar tanto tiempo en el consejo. Por H o por B o por distintas circunstancias se fue repitiendo, porque incluso hubo reelecciones que tenían también el objetivo en los 2 años de presentarme como candidato a intendente, como lo hice en el 2011. Y así, al día de hoy, soy el concejal que por ahora estoy en la historia como el concejal que más periodo tuvo en la ciudad de Rosario, ¿no? En un sistema democrático. Y siempre también recuerdo que ingresé de cualquier forma, ingresé con ley de lemas, sin ley de lemas, una sola vez en conjunción con lo que fue la alianza en aquel momento. Fui también con la lista 3, radical, fui con Frente para el Cambio, es decir que como a mí me tocaba competir en los años bisiestos, como como el actual, donde no se elegía ni gobernador, ni intendente, ni presidente, nos las teníamos que rebuscar quienes encabezábamos las listas. Y puedo decir que ingresé de cualquier forma, con cualquier rótulo, con cualquier carcasa, ¿no? Y con ley de lema y sin ley de lema, sino con cualquiera de los sistemas electorales que regían. Porque soy un burro de laburo, porque soy un apasionado, porque no tengo horario, y eso fue siempre así desde el primer día hasta hoy. Si vos te fijás siempre en mi producción, yo me aboqué realmente al trabajo en querer ser el mejor concejal, o uno de los mejores concejales, porque creo que la forma de no defraudar a quienes me votaron era siendo un buen concejal. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando vos elegís a alguien en un cargo y se dedican a otra cosa, ¿no? Si elegís un diputado, tenés un buen diputado. Si elegís un senador, tenés un buen senador. Si elegís un buen intendente, tenés que ser un buen intendente. Si elegís un gobernador, tenés un buen gobernador. Si elegís un concejal, no tiene que dormir en la banca ni a pavonear, sino tiene que ser un eficiente concejal. ¿Cómo se es eficiente? Presentando proyectos que traten de solucionar los problemas de la gente, pelear por ello, debatir, fijar posiciones. Y lo hice siempre, y sin decrecer, porque en general hubo otros que tuvieron 2 periodos o 3 periodos, pero con producción decreciente, como que se iban agotando las ideas. En el caso mío siempre fue una producción alta y te diría estable y creciente en el año siguiente. Entonces creo que eso la gente lo vio, también sintió el amor que tengo por Rosario, por esta ciudad. Muchas veces me podría haber presentado a otros cargos para ese cursus honorum que algunos creen que hay que dar, de concejal, pasar a diputado provincial, como si fuese un escalón. Y no, preferí quedarme en Rosario y seguir peleando por esta querida ciudad, a la que amo, en la que nací. Me llamo Jorge Rosario, tengo el rótulo en el nombre, porque mi madre me esperaba el 7 de octubre, el Día de la Virgen, entonces por 4 horitas ahí la engañé y nací el 8, pero me bautizó Jorge Rosario. Es decir, me fueron marcando, ninguno en particular y todos un poco, ¿no? Por supuesto, como te comentaba recién, me marcó Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Con todo ese canto de libertad y ese himno de democracia y de republicanismo que él derramaba por doquier.
Y fui, por supuesto, revalorizando prohombres como Arturo Illia, que la historia lo termina juzgando como uno de los mejores presidentes de su historia, por indicadores, por todo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Por honestidad, por hombría de bien, por conducta ética, y además como una reivindicación histórica. Le decían Tortuga y fue uno de los presidentes con mejores indicadores de gestión que tuvo la historia de la Argentina. Me marcó mucho también el año que viví en Italia. Yo fui becado por el gobierno italiano, me presenté a una beca del Ministerio de Affari Esteri y hice un curso de posgrado en Derecho del Lavoro y la Previdencia Social, el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la Universidad La Sapienza de Roma. Me marcó porque, bueno, porque ahí me di cuenta que nosotros no éramos el ombligo del mundo, porque bajé nuevamente al plano de estudiante y me interioricé por la política italiana, que en muchos aspectos es parecida a la nuestra. En un momento donde la socialdemocracia era muy fuerte, y hay muchos aspectos de la socialdemocracia que a mí me atrayeron y me atraparon. Recuerdo mucho todo el consenso social, que hubo un momento jodido de Italia con el pacto social de Bettino Craxi, 1982, 1983, cuando sentaron en una mesa las 3 centrales de trabajadores. En Italia tiene esa particularidad que había 3 CGT, una comunista, otra socialista y otra demócrata cristiana. Cada uno con pertenencia ideológica, pero se sentaron las 3 y se sentaban las 3 en la mesa de las negociaciones con el gobierno y con también las distintas asociaciones empresariales. Y entre ellas, avanzaron en un pacto social importantísimo, en donde hasta se fijaron porcentajes anuales de decrecimiento de la inflación. Es decir, cómo hicieron un plan para que año por año lograron 1 o 2 puntos menos de inflación. Tuve momentos políticos durísimos, durísimos. Hubo épocas sanguinarias en el Consejo de Rosario. La época de las expulsiones de Evaristo Giordano Monti, en donde vino la vendetta conmigo y pretendieron hacer lo mismo y bueno, no lo pudieron lograr porque la justicia a los 30 días me estaba reponiendo, ¿no? Había vendetas políticas que iban mucho más allá del debate político. Era un momento en donde donde no existía el adversario, donde había enemigos. Por eso digo que se avanzó muchísimo, por suerte, en la Argentina y en Rosario, donde se pasa del otro como enemigo al otro como adversario. En aquel momento si había que destruir al otro y que no pudiese salir de la casa, hubo un momento en Rosario que sucedió eso. Entonces fueron momentos jodidos. Después vino el váyanse todos, una conjunción de esa política sanguinaria, cruel, de vendetta, típico de mafia, de vendetta, de vengarse del otro, que creo que habrá pasado algo parecido en todo el país y que derivó en ese clamor popular del váyanse todos, porque la clase política no le daba respuesta, evidentemente, a la satisfacción de sus necesidades. Entonces me parece que lo que pasó aquí era una célula o un granito sumado a lo que ocurría en otros lugares del país y que me parece que llevaron a esa explosión. Así que no todos los momentos fueron iguales en una larga carrera como la mía de concejal, en donde vi todo y compartí con todos. No sé cómo subsistí con todos. Algún mérito habré tenido,
¿no? Porque la verdad que pasé el consejo de 44 miembros, estuve en el consejo de 22 miembros y estoy en el consejo de 24 o 25 miembros. Y estuve con ley de lema y estuve sin ley de lema y estuve con políticos donde la vendetta estaba al orden del día y en otros momentos en donde la política no se tomaba con tanta venganza. Primero porque creo ya largamente agotada mi periodo como concejal, ¿no? Insisto, sentí también que estaba agotada a lo mejor uno o dos periodos antes, ¿no? Igualmente eso no significa que en estos últimos periodos no le haya puesto la misma fuerza y energía que los anteriores. Entonces, primero porque esa etapa se agotó y creo que puedo ser muy... Primero, soy el primer radical, hay que recordar, soy el primer radical que se integró a Cambiemos, que se sumó a Mauricio Macri cuando todos los radicales miraban para otro lado. Tan así que me saltaban a la yugular cuando acepté ser candidato a vicegobernador de Miguel del Cel. Y sumarme a Macri cuando nadie, ni en sueño, pensaba que podía llegar a ser presidente de la República, o que le podía haber ganado al peronismo, kirchnerismo, peronismo. Entonces, creo que en esta oportunidad puedo ser muy positivo en la defensa de los intereses de la ciudad de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe, de la misma manera y con el mismo ímpetu y con la misma energía que lo hice en Rosario, en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque creo que los casi 250 diputados nacionales, más de la mitad, pasan sin pena ni gloria, no se enteran ni en sus pueblos que han sido diputados nacionales. Yo creo que el Congreso hay que jerarquizarlo o rejerarquizarlo nuevamente, que se vuelva a los congresos donde estaba integrado por políticos con sapiencia, con conocimiento, con altura, que realmente jerarquizaban los debates. Cuando uno jerarquiza los debates, jerarquizan los proyectos. En nuestro país hay muchas asignaturas pendientes y no todos están preparados para... Y esto no es elitismo, no tiene nada que ver, porque no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con calentarse, con agarrar los libros que no muerden, ¿no? No muchos soportan debates de una reforma tributaria, no muchos soportan debates de un sistema jubilatorio, no muchos soportan debates de un sistema de obras sociales, de política social. Tengo la sensación, porque se esconden en las listas sábanas. En las listas sábanas se esconden algunos que surgen nada más que por haber sido obedientes al jefe político de turno, o porque los jefes políticos de turno les siguen gustando los levantamanos, o lo que responden a sus intereses, no a los intereses del país y de la provincia. Yo creo que hay que perfeccionar el sistema electoral. No muchos soportan un debate de un sistema electoral. Por eso no me gusta que se termine votando a marcas. Estamos aún yo perteneciendo e integrando un rótulo, una marca. La gente tiene que votar diputados nacionales. No se está plebiscitando un gobierno. No se está eligiendo presidente de la nación. Después no se quejen cuando tienen diputados horribles y espantosos. No hay que votar a mansalva, a granel, porque a lo mejor veo este vaso con un agua cristalina y a lo mejor es veneno. Y cuando uno vota a mansalva sin saber quiénes son los candidatos, puede pasar exactamente lo mismo, le está agregando veneno al sistema democrático. Pues yo digo que la gente tiene que ser mucho más racional. Te voy a citar
sin decir quién lo dijo, cuando hicieron esa pregunta en determinados cenáculos, ¿qué contestaron? Indomable. Es decir, personas como yo en determinados cenáculos políticos molestan. Porque yo, por más que pertenezca a un partido político, eso no significa que yo me convierta en un levantamanos, sino que en el partido político también, o en un gobierno, del cual puedo adherir, creo que el mejor aporte es decir cuándo estoy de acuerdo y cuándo no estoy de acuerdo. Y cuando no estoy de acuerdo, presentar las alternativas y luchar y pelear por esas alternativas, porque creo que son mejores para el país. Entonces, cuando uno es así, en determinados lugares o cenáculos, podemos llegar a molestar. Y la segunda respuesta es por un egoísmo atroz de quienes se sentaron en la mesa de discusión para armar con el dedo una lista. Y ninguno de los integrantes podía poner en peligro los intereses de los armadores. Entonces, mientras nos guiemos o sigamos construyendo de esta forma, no es Cambiemos. Es decir, yo estoy en Cambiemos, pero eso no son procedimientos para cambiar. No son procedimientos para cambiar. Y se ha demostrado que lo que yo digo ahora, que es lo mismo que decía antes de las PASO, se terminó acreditando, es decir, que ya no es una opinión de Boazo. Quienes aprovecharon las PASO y tuvieron internas, favorecieron sus armados, sus estructuras. Aquellos como el peronismo, los que prohibieron la competencia entre las PASO, se vieron perjudicados. Porque no cabe ninguna duda que si yo hubiese participado en las internas de Cambiemos gana Santa Fe por el 37% al kirchnerismo. Entonces fíjense el daño que hace todavía aquellos que se dicen o venden como la nueva política o que vienen a cambiar y tienen los peores métodos de la vieja política, deleznables y detestables. Un país que promueva el desarrollo económico con desarrollo social, con justicia social. No tiene ningún sentido, y acá te lo puedo decir a la inversa, justicia social con desarrollo económico. Es un poco como que está primero si el huevo o la gallina. Creo que los dos tienen que ir armónicamente. Un desarrollo económico que no redunde en una justicia social no tiene ningún sentido. Y más para mí que, bueno, soy profesor de Derecho a la Seguridad Social, conozco lo que es política social, creo que a través de la política social es el mejor instrumento para redistribuir la riqueza de un país, en donde el modelo que quiero no es un modelo de 100 villas de emergencia en la ciudad de Rosario, donde viven 200.000 personas. Desde que soy concejal, que propuse el primer proyecto, seguimos teniendo el mismo número de villas de emergencia que existían en el año 93. Y si nos vamos más atrás, el mismo número. Y lo mismo en el conurbano, y lo mismo en distintas provincias norteñas, o el norte de la provincia de Santa Fe, olvidado por la clase política. Entonces, la verdad que quiero otro país. Quiero un país con infraestructura para que promueva el desarrollo armónico de todas las regiones, que el progreso y el desarrollo económico se redistribuya para que la gente tenga lo mínimo básico e indispensable para que a partir de ahí se pueda seguir promoviendo su desarrollo, ¿no? No quiero un país en donde algunos no atendamos en determinadas obras sociales y otros en el hospital público con deficiencias.
quiero gente que tenga todas a determinada edad. Es decir, que ante todas las contingencias tengan prestaciones que le permitan vivir dignamente. No es digno quienes tenemos pavimento y cloacas y que otros no lo tengan. Porque el que no tiene pavimento y cloacas, estamos atentando contra la salud de esa gente. Porque ya hoy en día no se puede concebir que en el hábitat no existan los servicios básicos e indispensables para que la gente pueda vivir dignamente. Es decir, estoy disconforme con el querido París, pero no por una administración en particular. Estoy conforme al punto en el cual llegamos, en donde todavía tengamos tan abismales diferencias en clases sociales. Esto no significa, saben que no es así, que voy a promover que venga el comunismo, que no tiene nada que ver con mi pensamiento y mi filosofía. No, yo creo que Mauricio tiene muy buenas intenciones. Lo que pasa es que hay que lo que yo estoy proponiendo va mucho más allá de la capacidad y la competencia de un mismo presidente, de un presidente. Olvídate que esté Mauricio, esté quien fuere. Esto es toda una sociedad que debe ser coautora de una sociedad con esta característica. Vamos a un ejemplo mínimo. Si yo quiero implementar una modificación del sistema tributario para que tengamos un sistema tributario justo, no depende del presidente. Por eso es importante tener buenos legisladores. Depende de los 247 diputados nacionales más los senadores. Si tenemos ineptos en una y otra cámara, ¿qué reforma tributaria vamos a implementar? Cuando tengamos que discutir un sistema de seguridad social, es decir, de política social, si tenés nabos en la Cámara de Diputados y tenés nabos en los senadores nacionales, ¿qué te va a salir? Por eso te digo que va mucho más allá de una persona.